Buenas, en este video vamos a hablar sobre el talento. Vamos a estar comentando sobre el mito de que el talento innato supera al resto de las personas, debatir frente al trabajo duro como contraparte y de las creencias populares vistas desde una perspectiva del fracaso. Así que vamos con el video. El primer punto que quiero tocar es si el talento se nace. O sea, si uno, apenas nacer, está predispuesto a generar determinadas condiciones, por lo general que vienen desde la genética. Todos hemos conocido a ciertas personas con mucha facilidad para hacer ciertas cosas. Los hacen destacar muchísimo frente al resto y por lo general se trata o se tilda de que esa persona tiene mucho talento. Además, es muy probable que esa persona talentosa haya decidido o inculcado el aprender esa habilidad desde que es muy chico, por lo que no podemos asegurar en cierta forma de que no ha practicado lo suficiente. Además, acá tenemos un componente muy difícil de cuantificar, que es algunas habilidades asociadas a determinado tipo de cuerpos no se eligen. Si yo vengo de una familia de gente que mide 1,90, claramente voy a tener una habilidad de poder desarrollar actividades que necesiten más altura. Y eso, alguien que lo predispone a tener una menor altura, va a tener una clara desventaja en ciertas cosas. Por ejemplo, jugando al básquetbol. Una persona que mide 1,60 m va a tener que ser muchísimo mejor para poder destacar en ese ámbito. Por lo tanto, hay algo muy importante a la hora de hablar del talento, es que son las condiciones físicas heredables. No estamos hablando de aquellas que implican una decisión con nuestros cuerpos. Si yo decido no entrenar y estar todo el día en mi casa, por más que yo mida 1,90 m, no voy a tener las mismas habilidades que alguien que decide entrenar periódicamente. Estoy hablando exactamente de aquellas cosas que dependan solamente de la genética, que son muchas, pero no son 100% determinantes. Además, estas personas que tienen un talento innato y que pueden desarrollar este tipo de actividades, por lo general tienen una confianza que nace a partir de esa adulación que tenemos los demás hacia ellos. Sobre todo los adultos cuando somos más chicos. Si una persona juega muy bien al fútbol desde que es niño y tenés a todos los adultos que conoce diciéndole vos sos muy bueno, esa persona desarrolla inconscientemente una confianza en sí mismo y además un desarrollo más sobre el talento. Por contraparte, es posible que en el futuro, si esa persona no es muy exitosa en lo que está haciendo, puede llegar a tener una frustración que va más allá de lo que sentiría una persona que no pasó por esa situación. Acá voy a hacer el gancho con el siguiente tema, que es cuánto implica el trabajo duro hacia los resultados que queremos obtener. Para yo, que soy muy poco habilidoso, siempre fui muy duro a la hora de desarrollarme físicamente, era muy tosco, muy bruto. Para yo poder llegar a jugar un deporte profesional, tuve que meterle mucho esfuerzo, un esfuerzo que capaz que no sé si fue insano, porque me acostumbré a ello, pero sí un entrenamiento que era diario y de varias horas. Para trabajar duro sobre ello, claramente hay que sacrificar algunas cosas. En mi caso personal, tomé la decisión de alejarme, no jugué tanto y la verdad es que el esfuerzo no fue sufrible, sino que la verdad es que me encantaba mucho entrenar el deporte. En este caso yo jugué al básquetbol. ¿Qué implica trabajar duro? La verdad es que se necesita algo que es fundamental. Más allá de la capacidad, se necesita motivación constante. No podemos trabajar duro si no tenemos la motivación esa que nos impulsa. Y como hablé en el video de motivación, la motivación es consecuencia directa de la acción. Si yo no quiero ir a entrenar y no voy, claramente voy a ir perdiendo motivación. Pero si yo, aunque no quiera entrenar, voy a ir, salgo de mi casa y voy a entrenar, vamos a ver cómo se va a generar capaz que una situación de satisfacción a la hora de empezar el entrenamiento y culminar. Por lo tanto, esa motivación vino después que uno tomó acción. Si quieren, puede pasarse a ver mi video sobre motivación. Otra cosa fundamental para las personas que no tenemos ese talento, que ahora después lo vamos a demitificar, es que sentimos que no somos los elegidos, entre comillas. ¿Quiénes son esos elegidos? Aquellas personas que han tenido la admiración de todos, como he dicho anteriormente, para realizar determinadas tareas. Y eso del no ser los elegidos nos saca mucho el foco de atención, nos deja por fuera y nos da una ventaja de que podemos en cualquier momento, si las otras personas no siguen trabajando como deberían trabajar, poder sobrepasar esos límites autoimpuestos. Y una cosa más sobre este tema, que creo que es lo que más importante y a mí lo que más me gusta sobre aquellas personas que no han recibido esa atención de chicos y que destacan en algo, lo que sea, es las probabilidades en tu contra. Si vos sos duro, si vos sos torpe, si vos tenés una habilidad que va en contra de lo que vos estás haciendo, por lo general
en este caso para el deporte, pero puede ser para matemática, puede ser para absolutamente lo que vos te estés imaginando y lo que te esté pasando. Si vos tenés las probabilidades en tu contra, es mucho más satisfactorio la victoria. ¿Por qué? Porque al principio vos no te la esperabas, entonces vas a tener que trabajar duro para conseguirla al 100%. Una victoria mía capaz que vale mucho más que una victoria de aquel que ya está acostumbrado a ganar. El ganar es un momento, son unos segundos, y después nadie se acuerda. Solamente vos. Entonces, esa victoria para vos te tiene que generar muchísimo más porque tenés las probabilidades en tu contra. Antes de pasar al siguiente punto, te pido por favor que te suscribas y que le pongas me gusta a este video. Me ayudarías un montón. Estoy tratando de traer lo más contenido que pueda y la verdad que me está gustando mucho compartir este tipo de temas. Así que, por favor, suscríbete, dale me gusta y si tenés algún comentario, alguna idea, sugerencia para el próximo video, ponela en los comentarios. Sin más, seguí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas cosas que estoy diciendo? Parecen cosas que las estoy diciendo sin el aire, sin más. Pero acá estamos debatiendo entre el trabajo duro y el talento y cómo se superpone. La realidad es que por más talento siempre hay que trabajar duro para conseguir lo que uno quiere. Incluso el más talentoso va a tener que sacrificar cosas para estar donde está. Capaz que lo hace inconscientemente porque tiene una habilidad y una facilidad para hacer las cosas, pero la realidad es que el talento solo no te alcanza. Vamos un poco a la definición de talento. Talento es la habilidad para hacer ciertas cosas cuando vienen de forma innata. ¿Cómo sabemos que esa persona tiene una habilidad de forma innata y no estuvo entrenando ni preparándose toda su vida para eso? No sabemos, ¿verdad? Si uno entrena lo que quiere entrenar, si uno trabaja lo que quiere trabajar y puede llegar a tener un desarrollo en determinada habilidad, puede pasar a llamarse talentoso. No nos dejemos engañar con que el talento es solo consecuencia de nuestros genes, sino de nuestro trabajo y de nuestra habilidad para hacer ciertas cosas. Es verdad, te puede llegar a costar más o menos llegar a determinado nivel, pero la realidad es que siempre es posible llegar a determinadas instancias. El talento se entrena. Las facilidades que cualquiera puede tener son solamente una ventaja, que si no es aprovechada, te deja en el mismo lugar de alguien que no quiere trabajar para conseguirlas. Incluso me pasó a mí. Yo había visto gente que era más chica, que era, entre comillas, menos talentosa que yo, pero en realidad las ganas y la intensidad con la que esas personas entrenaron hicieron que me sobrepasara. Todas esas facilidades que yo tenía por mi cuerpo, por mi altura o por lo que sea, se fueron disminuyendo a medida que fue pasando el tiempo, porque yo no las entrené correctamente. Otro tema que está bueno charlarlo, que muchas veces no se dice, solamente se considera aquel talentoso como alguien que tiene una ventaja y nada más. Hay una clara desventaja en tener talento o habilidad. ¿Por qué? Porque te predispone a que vos siempre zafás. Pasa a todos. Los inteligentes, imagínate, que nunca hicieron nada y siempre zafaron. Están acostumbrados a siempre dejar todo para el último momento. Están acostumbrados a siempre dar la nota mínima y no sobre explotar sus límites. Entonces, creo yo, porque me ha pasado en ciertos aspectos, que esa ventaja que tenés frente al resto de nacimiento, de formación de la persona, han sido una ventaja a la hora de tomar ciertas decisiones y de ponerme realmente a trabajar en cosas que a mí me gustaban hacer. Porque como siempre zafaba con el mínimo y siempre lograba mis objetivos con el esfuerzo mínimo, llegué a tener una debilidad y una falencia en el que muchas veces me cuesta mucho trabajar duro para conseguir las cosas. Y eso le pasa a la mayoría de gente que tiene un talento y no lo trabaja. Vamos a poner ejemplos mucho más conocidos. Vámonos al ámbito del fútbol. Por ejemplo, acá en Uruguay había un jugador que se llamaba Fabián O'Neill, que tenía un talento pero desbordante. Era increíble, jugó en Italia. Fue a la Juventus y dijo, le voy a hacer 3 caños a Gattuso en el próximo partido. Fue y lo hizo. No tenía sentido lo que jugaba. Pero en su vida personal tomó muy malas decisiones, lo que lo llevó a no ir a entrenar, alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. En lo personal terminó no logrando nada comparado con otro tipo de jugadores que sí se lo han currado más. Por ejemplo, Diego Forlán. Se decía que cuando Diego Forlán jugaba en Independiente, incluso no te llegó a terminar en Peñarol acá en Uruguay, porque no era tan bueno como se creía. Y si bien era hijo de un jugador de fútbol, se dedicó lo suficiente para ponerse en forma, para trabajar duro, para estar todo el tiempo buscando mejorar. Incluso en el Mundial del 2010, cuando él destacó, se decía que estaba todo el día pateando la pelota. Entonces, no hay mucho misterio a la hora de mejorar. Hay que entrenar, hay que ponerse a trabajar en las cosas que nosotros queremos mejorar. El talento
no lo es todo. Y muchas veces es complicado llegar a una solución para este problema. Desde el otro lado, incluyéndome en muchos casos, tendemos a fracasar en muchas cosas y en desprestigiar el esfuerzo de los otros. Aquella persona que no ha logrado ser exitoso en cierta área, aunque ni siquiera se lo haya propuesto, es en general una persona que va a tener una mirada negativa y culpar siempre a los demás. No en todos los casos, claramente, porque uno puede saber, yo fracasé, o ni siquiera te lo tomas como un fracaso, porque ni siquiera lo intentaste. Esa es la forma más madura de ver los problemas. Yo no intenté lo suficiente como para mantenerme jugando al básquetbol toda mi vida. Yo no intenté lo suficiente como para ser esta u otra cosa, o estudiar esto, o realizar esto. Pero es cuando nosotros nos damos cuenta que no fuimos suficientes que podemos tomárnoslo de una manera madura. Y por lo general, esas críticas vienen de gente que no ha sabido darse cuenta de que no fue lo suficientemente apto, que no está nada mal eso, pero es muy difícil porque va contra nuestro propio ego. Entonces, cualquier mirada que sea vista desde el fracaso, en lo personal, no tiene tanto valor su opinión como alguien que puede llegar a admitir su derrota. ¿Por qué? Porque eso lo hace más propenso a trabajar en ellas. Siempre hay que trabajar y trabajar y trabajar. No tiene mucho más misterio que proponerse cosas y trabajar para cumplirlas. Hay un libro que se llama Maestrías en el que explican desde otra mirada aquellas mentes maestras de la humanidad, como Einstein, Beethoven y muchos más pasaron por determinados procesos para llegar hasta donde llegaron, cómo se esforzaron y tuvieron la voluntad necesaria para adquirir el conocimiento que los hizo inmortales. Muchas veces los menospreciamos porque Einstein, el cerebro de Einstein, Beethoven, pero no se sabe bien en realidad de dónde vinieron. Y hay muchos mitos de que en realidad, por ejemplo, Einstein era burro en el colegio o lo que sea, que si te pones a investigar mucho más, la realidad es mucho más distante a los chismes que se cuentan sobre eso. Probablemente hayan trabajado muchísimo más de lo que vos querés para llegar a ese momento o llegar a ese lugar. Por lo tanto, yo recomiendo menos bla bla y mucho más sentarse a mejorar lo que queramos mejorar. En conclusión, yo creo que el talento es algo que se trabaja, que si bien hay personas con más facilidad para el aprendizaje o el desarrollo de ciertas actividades, no quiere decir que sin una buena ética de trabajo o una buena ética de desarrollo de las habilidades puedan sobrepasar a todo el mundo. Siempre es más fácil hacer culpar al destino de que por qué nací así, por qué soy más corto, por qué soy más largo, por qué soy más alto, que empezar a ser consciente y hacernos cargo de que tenemos la voluntad y las herramientas para lograr esas cosas. Nadie, pero absolutamente nadie, que lucha por sus sueños no es merecedor del premio, a no ser que realmente no esté luchando y se esté engañando a sí mismo. Así que espero escuchar en los comentarios qué es lo que te parece este video, saca tus propias conclusiones y te recomiendo trabajar duro para lograr lo necesario. Muchas gracias.